Volvemos a los periodistas y hoy tenemos la fortuna de darle la bienvenida a este espacio a un colega, a Alejandro Almazán, y no solamente por él, sino por su más reciente libro, que es este, Jefas y Jefes, las crisis políticas que forjaron a la Ciudad de México. Y es un libro, sí, voluminoso, véalo usted, pero es un libro muy documentado de quienes han gobernado la Ciudad de México, por supuesto, desde que se permitió, hombre, que los capitalinos, de los que vivimos en la Ciudad de México, pudiéramos elegir a nuestros gobernantes, de manera que hay, pues, el periodo de Cuauhtémoc Cárdenas, pero ¿qué digo yo? Mejor dejemos a Alejandro Almazán que nos diga qué es este libro, que yo ya comencé a leer, por supuesto, y te damos la bienvenida, Alejandro. Hola, ¿qué tal? No, pues muchísimas gracias a ambos, muchas gracias. Nos conocimos en la calle, ¿no? Ya tenemos varios años aquí, han sido unos grandes reporteros. Para mí es un privilegio de verdad estar con ustedes, se los agradezco. Y bueno, pues este libro es, pues eso, ¿no? Juntar un poco una suerte de memoria, ¿no? De estos 25, 26 años que la izquierda, lo pongo entre comillas, ha gobernado la Ciudad de México. Y pongo entre comillas porque, bueno, Mancera, pues no, evidentemente no es una persona de izquierda, ¿no? Pero bueno, sí, como han desfilado desde Cuauhtémoc Cárdenas hasta ahora la doctora Sheinbaum, ¿no? Y a las problemáticas que se han enfrentado, ¿no? Cómo las han solucionado. Para ello recurrí mucho a la pues, hemeroteca, ¿no? Ahora sí que rascarle a todos los archivos. Hay muchas notas de todos los medios, ¿no? Posibles, ¿no? Para también que fuera como muy rico para el lector, ¿no? Y se diera su propia visión, ¿no? Yo la hago desde una visión pro AMLO, pro de la izquierda, ¿no? Desde ahí estoy escribiendo de alguna manera el libro, ¿no? O sea, tampoco engaño al lector, ¿no? Pero bueno, conforme fui avanzando, ahora sí que fui saliendo como la basurita abajo de la alfombra, abajo de la izquierda, que tampoco se compara evidentemente con la basura de la oposición, ¿no? Pero bueno, pues sí hay ahí ciertas cosas de la izquierda, ¿no? Entre las traiciones, ¿no? Las sucesiones, sobre todo para la jefatura de gobierno, ¿no? Estas traiciones que se dan entre Rosario Robles y Andrés Manuel, ¿no? O la que se da entre Marcelo y Mancera. Pero bueno, busco a los personajes, ¿no? Trato de buscar a los personajes involucrados. Con los únicos que no hablé fue con López Obrador, porque bueno, pues es presidente y bueno, no tiene tiempo. Y la otra, bueno, la doctora Sheinbaum, le pedí la entrevista mucho tiempo, siempre me dijo que sí, pero bueno, al final no se dio, ¿no? Pero en general todos están ahí, ¿no? Rosario Robles la entrevisté cuando todavía estaba en la cárcel, ¿no? Entonces, bueno, pues también la postura que tiene Rosario desde adentro de la cárcel y afuera de la cárcel, pues es distinta. Entonces, creo que también en ese sentido es rico, por ejemplo, lo que cuenta Rosario, ¿no? Digo, obvio, es su versión, ¿no? Está Encinas, está Marcelo Ebrard, está Mancera, y está Cuauhtémoc Cárdenas, y están también otros personajes, ¿no? René Bejarano, ¿no? Inti Muñoz, Armando Quintero, es decir, busqué como a personajes que también de alguna manera han movido los hilos de esta ciudad o han estado por lo menos cercanos a los momentos históricos trascendentes de la Ciudad de México, ¿no? O sea, básicamente ese libro, Álvaro, ¿no? Y pues por eso también tantas páginas, está lleno de pies de página, ¿no? Son casi 50 páginas del libro de pies de página, ¿no? Para que, bueno, pues el lector al final vaya y ahí revise, ¿no? De alguna manera, por si tiene duda de alguna información, etc., bueno, pues que acuda ahí mismo a la hemeroteca. Jefas y jefes, podría ser el primer ejercicio, digamos, de evaluación de, pues ya décadas de gobierno desde la izquierda en la capital mexicana. Sería el primer gran consolidado, digamos, de este ejercicio desde la izquierda, porque no conozco pues otro ejercicio de este tamaño, Alejandro Almazán. Sí. Uh-huh. Y te preguntaría de entrada, ¿qué te dice ya después de leer tanto, de analizar tanto, de revisar a tanta gente, jefas, jefes, y luego los de abajo, y todo lo que ha pasado en este tiempo? ¿Qué te dice después de este análisis que ninguno de los jefas y jefes que pasaron por esta capital permanezcan en el PRD? Ni uno solo. No, ninguno.
No, ninguno, ¿no? Digo, porque pues finalmente el PRD también se desfondó, digamos, entre el 2012 y 2015, ¿no? Ustedes recordarán cuando ya entró Mancera al poder y el PRD pues se corrompió completamente, ¿no? Mauricio Toledo, ¿no? Todos estos personajes ahí oscuros que hasta hoy, bueno, pues prácticamente deberían estar en la cárcel, pero andan ahí escondidos. Bueno, siento que ahí es donde se desfonda y donde se divide, ¿no? O sea, donde ya, digamos, ese PRD que existía pues ya, o sea, ya nadie quiere pertenecer a ese PRD, pues por lo mismo, ¿no? De corrupto. Entonces, además, recordemos que el ingeniero renunció al PRD hace años, ¿no? Es decir, no renunció en ese 2014. periodo 2014, más o menos. Rosario en el 2003, 2004 la expulsaron del PRD, o sea, no renunció, la expulsaron. López Obrador, pues bueno, se fue en el 2012 también, 2013 para ser Morena. Alejandro Encinas, pues ahora está en Morena. Marcelo Ebrard pues abandonó el PRD también tan pronto se fue de jefe de gobierno, ¿no? Porque hay que recordar cómo Mancera utiliza lo de la línea 12 para perseguirlo políticamente, ¿no? O sea, es decir, sí hay un problema en la línea 12 de construcción, pero también hay un problema, digamos, un golpeteo político contra Marcelo de parte de Mancera. Luego viene Mancera, que bueno, pues es el único que sigue en el PRD, pero pues este PRD del panismo, ¿no? Este PRD muy derechoso, ¿no? Y ahora, bueno, Que en pues realidad no está en el PRD porque él nunca claro, militó. no, de hecho, él está como senador del PAN, ¿no? Llegó como con una senaduría ¿Mm? del PAN, ¿no? Entonces, de hecho, yo pues de pronto le cuestiono, ¿no? Le digo, "Bota, ¿y cuál es? O sea, a ver si en realidad eres alguien de izquierda, ¿no? No, sí, claro, pero yo entré por el PAN, pero bueno, yo sí soy el coordinador del PRD, pero pues bueno, pues un PRD francamente muy derechoso, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, o sea, te habla mucho de cómo, de, o sea, esas traiciones. Yo creo que al final, Alejandro, lo que también voy viendo son como todas esas traiciones que se van dando en la izquierda, ¿no? Ese imbrincado, por ejemplo, es decir, o sea, hubo un momento en que Rosario y López Obrador eran las grandes figuras de la izquierda, ¿no? O sea, las grandes figuras, ¿no? Ella como jefa de gobierno, él como candidato, ¿no? Pero Cuauhtémoc Cárdenas cayendo, ¿no? Y ahí, bueno, se da como una primera fricción que yo la cuento a través de Bejarano, ¿no? Que fue el coordinador de campaña de López Obrador, diciendo, bueno, sí tuvimos que separarnos un poco de Cuauhtémoc porque la campaña de Cuauhtémoc iba en caída y nosotros no podíamos arrastrarnos, sobre todo también por el fenómeno Fox, ¿no? Entonces, esas cositas que van contando, bueno, te van hablando o te van perfilando como este tipo de la traición que llega después con Rosario Robles. Yo no lo sabía, no viene en el libro, pero me contó hace poco alguien muy cercano en ese momento a Rosario, que se iba a dar un pacto entre Rosario y López Obrador para que Rosario fuera la candidata a gobernador en el 2004 y él, bueno, pues en 2005, perdón, y él, bueno, el candidato presidencial 2006. Pero cuando Rosario se fue al Estado de México, ahí el famoso Arturo Montiel la cooptó y ahí se acabó Rosario, ¿no? Y bueno, pues después vinieron los videoescándalos, vinieron ya pues, muchísimas cosas que fracturó esta relación entre Rosario Robles y Andrés Manuel, que a mí se me hace interesante porque el grupo de Atlacomulco, digamos, de alguna manera está atrás, ¿no? Un grupo Atlacomulco que con Alfredo del Mazo y con Óscar Espinosa Villarreal en los años 80, principios de los 90, pues controlaban también la ciudad, ¿no? O sea, era también como una extensión del grupo Atlacomulco de alguna manera a la ciudad. Y regresa ese grupo Atlacomulco con Marcelo y Mancera. Cuando se pelean políticamente, Enrique Peña Nieto le suelta la mosquita a Mancera de que puede ser presidente, y Mancera también para agraciarse un poco con Peña Nieto. Hay que recordar que pues Mancera empieza a soltar el rumor de la Casa Blanca que fue filtrado por Marcelo Ebrard, cosa que evidentemente no, pues es un reportaje de nuestros colegas Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, etcétera, que lo hicieron profesionalmente, es decir, no es una filtración, pero juegan con esto. Mancera y Héctor Serrano, ¿no? Sobre todo este personaje de Héctor Serrano diabólico, ¿no? Siniestro, ¿no? Pero al final sí creo que viene como una purga, regresando solo a tu pregunta, Tocayo, creo que termina viendo una purga en ese PRD en 2015. Cuento la historia como que Bejarano y otros líderes le llaman el caballito de Troya, que es, mira, nosotros seguimos utilizando el PRD, los recursos para financiar a Morena, ¿no? O sea, por eso a esa historia le llamo el caballito de Troya, ¿no? De cómo van subsidiando todo, ¿no? Desde el perredismo para darle vida, pues, a Morena. Es muy curioso, ya que lo mencionas, Alejandro, cómo efectivamente la izquierda gana la Ciudad de México venciendo
al candidato del PRI del Grupo Atlacomulco, que es Alfredo del Mazo González, padre del actual gobernador del Estado de México, que también se perfila para ser derrotado. Pero esa derrota de 1997 ante Cuauhtémoc Cárdenas es también luego retomada por ese grupo Atlacomulco, como tú lo señalas, con Enrique Peña Nieto, con el jefe de gobierno, impulsado por López Obrador y por Marcelo Ebrard, que se le revierte y le entrega el poder a Peña Nieto. Pero más allá de eso, que es un dato relevante, yo te preguntaría, y excluyendo inclusive a Mancera de este elenco de jefas y jefes de gobierno, ¿puede hablarse de un modelo de izquierda instaurado en la Ciudad de México a partir de las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y ahora Claudia Sheinbaum? Y mira, yo creo que yo creo que ha habido como distintas izquierdas, porque yo sí creo que desde Cárdenas a Encinas, yo creo que estaba esa izquierda, la vieja izquierda, ¿no? La que venía, ¿no? La que se confrontó, etc., ¿no? O sea, la más histórica. Siento que ya cuando llega Marcelo, entra la progresía, ¿no? Y bueno, y no necesariamente la progresía es desde derecha, ¿no? Bueno, o de izquierda, ¿no? Pero sí es neoliberal, ¿no? Y luego entra un Mancera, que pues, ya lo dijimos, no tiene nada que ver con la izquierda, y regresa Claudia Sheinbaum, que sí es de izquierda, es decir, viene de la lucha estudiantil, ¿no? O sea, ella viene de otro camino, ¿no? Completamente eh, así de los de a verdad, ¿no? De esa gente que tú dices, ah, sí, claro, por eso a lo mejor le dicen que es parte de los duros, ¿no? O sea, de esta izquierda, ¿no? Que sí le entiende, ¿no? Y yo creo que hoy, bueno, obviamente Claudia Sheinbaum, la doctora, está tratando, ¿no? Como de regresar a esa izquierda. La ciudad está muy podrida, o sea, nos dejaron una ciudad muy podrida, ¿no? O sea, en la administración de Mancera, los asesinatos aquí en la Ciudad de México eran terribles. Yo por primera vez me sentí asustado en la ciudad porque pues gente de Héctor Serrano me mandó a decir que Héctor Serrano era el secretario de gobierno, pues ahora sí que si me calmaba o me calmaban, ¿no? Entonces, o sea, es decir, ese Mancera que dejó una ciudad muy corrupta, muy impune, pues a esa ciudad ha llegado la doctora Sheinbaum, está tratando de hacer algo, digo, me parece que todo esto de los pilares o los mismos programas sociales que está sacando, el cablebús, o sea, todos programas sociales que sí son de izquierda, ¿no? Por supuesto, tiene otras cosas que habría que, digamos, después discutir, ¿no? Más, en donde uno creo que sí se ha equivocado, pero en general, o sea, ha hecho un trabajo a mí, me parece, digo, bueno. Hace rato decía Alejandro que también el libro es como una suerte de un corte de caja, digamos, para cada gobierno. Yo creo que todavía con Claudia Sheinbaum no hay un corte de caja, todavía ella está gobernando y todavía le falta, ¿no? O sea, habría que verla a ella sí un poco a la distancia, pero con Mancera ya está el tiempo, es decir, ya hay órdenes de aprehensión contra su gente, ¿no? O sea, hay 15 de sus colaboradores en la cárcel, el cártel inmobiliario, ¿no? Todas las, digamos, noticias que hemos sabido de corrupción que hubo en su gobierno, bueno, ya las tenemos, o sea, ya son unos hechos, ¿no? Tendrá que pasar algunos años, supongo, para hacer bien una evaluación de la doctora Sheinbaum, pero hasta ahora yo digo, bueno, está tratando de hacer con lo que puede, ha tenido me parece tres complicaciones en general en su gobierno, la pandemia, que no, ella no contaba con ello, ¿no? El metro, que me parece que el metro es toda una historia, una larga historia, porque en realidad ningún gobierno de la izquierda y tampoco priista se dedicó al metro, ¿no? O sea, pensaron que les iba a durar todo y bueno, pues ya lleva 50 años el metro. Y el otro es el tema del feminismo, ¿no? Que digo que, bueno, ahí también hay un quiebre, pero en general, o sea, bueno, pues ahí va la doctora. Y la otra izquierda que tuvimos, que fue más progre con Marcelo, ¿no? Es decir, la bicicleta, lo de las sociedades de convivencia, el aborto, ¿no? O sea, casi en Marcelo se pudo legalizado la marihuana en la Ciudad de México, ¿no? O sea, es decir, se ganaron muchos derechos, etc., ¿no? O sea, yo creo que al final la izquierda, aunque haya estado Mancera, ha dado derechos a la Ciudad de México, ¿no? Por eso también es medio peligroso que la derecha regrese a la ciudad, porque pues la derecha quita los derechos, ¿no? Entonces, ojalá que esta izquierda
¿no? Que está dentro de Morena, bueno, siga conservando la ciudad, ¿no? Hay Sí, un- perdón, Alejandro, adelante. No, no, Adelante. adelante, adelante, adelante. Bueno, espero que esté más interesante mi pregunta que la tuya. A ver, di la tuya. Ah, adelante. Bueno, no, le quería preguntar a Alejandro también porque pasa ahora mismo que dos de los candidatos, o quizá los candidatos más fuertes a la presidencia de la República por la izquierda, los precandidatos, vienen de gobernar la ciudad y los dos tuvieron estilos distintos y de hecho vienen de dos izquierdas que tú acabas de definir, una progre, digamos, una izquierda progresista y la otra, pues una izquierda más tradicional, con un pedigrí más antiguo, digamos, de lucha social, de movimiento social, etcétera. Y el otro, pues sí, viene de una izquierda más partidaria, partidista, si es que se le puede llamar incluso izquierda, porque hay quien debate que lo de Marcelo no es necesariamente una izquierda, sino un pensamiento progre cargado a la izquierda, podría ser así. Ahora, hay un debate y un símil para esta transición por la decisión que toma Lázaro Cárdenas en 1939-1940 entre Mújica y Ávila Camacho. Ávila Camacho. Entonces, hay ahora mismo, digamos, quien lleva una repetición o evoca una repetición de la historia con este capítulo histórico que redefinió básicamente el país, porque el país con Ávila Camacho caminó hacia la derecha encantado de la vida, ¿no? Y acompañado por muchos. ¿Tú ves eso, Alejandro? ¿Ves que en esta decisión estemos frente a un Mújica o Ávila Camacho necesariamente? Sí, 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 por lo mismo, por sus historias, ¿no? O sea, sí vienen de distintas alas, digamos, de la izquierda. De hecho, a mí me parece que Marcelo, o sea, porque lo progre me parece más neoliberal que de izquierda, ¿sabes? O que de derecha, sino simplemente muy neoliberal. Entonces, pues claro, vienen de distintas, digamos, como raíces. A mí me parece que, o sea, el obradorismo finalmente va a votar por cualquiera de los dos candidatos, ¿no? O sea, yo creo que no, nos vamos a ir, por supuesto, para votar por ese candidato que queremos, pero yo como, digamos, como un votante, sí veo esto que notas, Alejandro, te digo, es otra decisión histórica, ¿no? Ahora en manos de López Obrador, ante Marcelo Ebrard y ante Claudia Sheinbaum, ¿no? Yo creo que cualquiera de los dos será, me parece que un gran presidenta, pero yo en mi caso preferiría más a lo ortodoxo, ¿no? O sea, es decir, a Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está como pues más cercana, ¿no? Digamos, a ese obradorismo que es el que conocemos, ¿no? En el que más o menos creemos, bueno, algunos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, Sheinbaum, ¿no? Pero bueno, cualquiera de los dos al final me parece que buenos candidatos, pero sí va a ser un giro, es decir, si escogen a Marcelo, yo sí veo a gente de la derecha entrando al gobierno, ¿no? Siendo conciliadora, veo a medios hegemónicos tratando bien a Marcelo, dicen, bien, este sí es mi compa, o sea, cuando veo la presentación del libro de Marcelo, digo, y no tengo nada contra Ricardo Rafael, por supuesto, pero veo cómo desde el obradorismo se critica a Ricardo Rafael y él va y lo sienta para la presentación de su libro, bueno, pues hay mensajes ahí, o sea, políticos fuertes, ¿no? Es decir, Marcelo es así como el más buena onda, y Claudia es la más dura. ¿Y qué pasó en el 2011 en la encuesta? Acuérdense, ¿no? La encuesta esta de Marcelo con López Obrador, que también cuento, digamos, el episodio en el libro, ¿no? Marcelo me dice, mira, yo perdí por 1.8, ¿no? O sea, esa fue nuestra diferencia, ¿no? En la última pregunta. Y yo le decía, bueno, pero ese 0.8 bien pudo haber sido para ti, o sea, pero pues al final se diste ante el observador. Me dice, no, no nos debemos nada, o sea, todo bien. Pero es lo mismo, en ese momento estaba también una izquierda, digamos, más tradicional con el observador, ¿no? Contra el progre, ¿no? Y bueno, pues terminó imponiéndose, bueno, pues la izquierda tradicional, y yo creo que a lo mejor hoy podría hacer lo mismo, o sea, que la izquierda tradicional se pueda, ¿no? O sea, se pueda consolidar. Porque algo que me dijo Inti y que viene en el libro, me dice, mira, yo creo que en algún momento, tanto no con Marcelo, pero sí por lo menos con Mancera nos equivocamos porque debimos haber apoyado a Martí Batres, ¿no? ¿Para qué? Para que la izquierda siguiera conservándose en la ciudad, ¿no? Entonces, y yo creo que hoy están ante eso, o sea, es decir, conservar
izquierda todavía del pueblo, ¿no? Porque también siento que a lo mejor con Marcelo entra más burocracia, ¿no? Entra más oligarquía, y con Claudia puede entrar todavía, puede ser como un gobierno más de pueblo, ¿no? O sea, es lo que pienso. Por supuesto, los marcelistas a lo mejor se van a enojar, ¿no? Pero bueno, pues al menos esas son mis opiniones. Alejandro Almazán, tú reporteaste, hiciste junto con Óscar Camacho Uh un -huh. libro, La victoria que no fue. Lo estoy Uh -huh. Sí, 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 recordando de claro. memoria. Por la elección de 2006, pues que finalmente no ganó López Obrador por el fraude de Felipe Eso es. Calderón y por todos los poderes, que por cierto están muy cercanitos, ven con mucha simpatía a Marcelo. Sí. Algunos de ellos también, algunos de ellos también hay que decirlo, con Claudia. Pero de este libro, eh, en este recorrido que tú haces de de las jefas y los jefes de gobierno, qué es lo que descubriste, qué es lo y que revelas en el libro, Uh que -huh. tú en su momento, en la cobertura del Del PRD, día a día. Uh no, -huh, claro. no viste, Uh y, -huh. y que ahora, con el reporteo que hiciste en retrospectiva, ¿qué descubriste y qué le revelas al lector en tu libro? Uy, pues sí, mira, sí descubrí muchas cosas, o sea, sobre todo, o sea, primero con Cárdenas, digamos, para irme en un orden Ah, cronológico. Con Cárdenas, por ejemplo, yo pensaba que él sí había estado muy involucrado en los nombramientos de policías y del procurador y todo, porque, bueno, pues finalmente era el jefe de gobierno electo y, bueno, ya después en ejercicio, y hoy siempre me dice, no, no, yo la verdad es que yo no me encargué de eso, ¿no? O sea, yo se lo dije a Samuel del Villar y yo nunca me metí en los rollos de seguridad, y uno dice, uy, pues, o sea, policías sí, corruptísimos, me acuerdo de pues, Carrola, eh, claro. por Ujú. ejemplo. Sí, sí, ¿no? Que lo metieron de jefe de la policía, ¿no? Policía, De la policía policial. judicial, y era el lugarteniente de los Arellano Félix, ¿no? O sea, claro, eso sí se supo, ¿no? Pero esta cosa, digamos, de que a Cuauhtémoc Cárdenas no se haya involucrado, me sorprendió también cómo le dan vuelta a la narrativa del caso Paco Stanley, ¿no? Cuando todo mundo se les va encima, ¿no? TV Azteca, ¿no? Sobre todo, Empezando ¿no? por Ahí Salinas Ricardo Pliego. Salinas, ¿no? Pliego ahí pidiendo la renuncia y todo. Y cómo le dan la vuelta a ellos cuando sale ya la información que fue pública de cuando Paco Stanley, cocaína en la sangre, el molinito y sobre todo las credenciales de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces ahí se convierte ya no en un crimen común, sino ya en un crimen, digamos, ya del narcotráfico, ¿no? Y la narrativa de la Ciudad de México cambia, ¿no? O sea, Rosario me cuenta cómo tienen que hacerle para cambiar esa narrativa porque los están pues, prácticamente crucificando. También te puedo decir que, bueno, en el de Rosario me cuenta que sí, que de alguna manera sí hizo corrupción en su gobierno, ¿no? Que sí tuvo corrupción en su gobierno, pero ella asegura que fue para apoyar las campañas de Cuauhtémoc Cárdenas y de López Obrador, ¿no? Después, René Bejarano sí me confirma de alguna manera que sí hubo ahí como un desvío de recursos. Me dice, mira, nosotros tuvimos un plan que se llamó las 1000 obras, y en esas 1000 obras pues se construían desde el gobierno de la ciudad, ¿no? Y quien construía esas obras era Carlos Ahumada, ¿no? Entonces, de ahí aparece este personaje, Carlos Ahumada, que va a aparecer ahí en un buen rato en el libro, ¿no? Oscuro, ¿no? O sea, muy, pues prácticamente junto con Rosario Robles, el orquestador de los videoescándalos, junto con Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Ceballos y toda esta trama que ya más o menos se sabe, ¿no? Pero sí como Rosario, ¿no? O sea, dice esto, habla también de sus guerras intestinas con Bejarano, que las conocíamos, pero no tan a detalle como me las platica Rosario. Con López Obrador creo que viene, lo bueno de ahí es toda la versión de René Bejarano sobre los videoescándalos, ¿no? Digo, obviamente vienen muchísimos entrevistados y van contando uno a uno cositas, ¿no? De las comandantas de López Obrador, de por qué empezó a tener el escoltas mujeres y no hombres, o sea, detallitos que a lo mejor, bueno, o que van armando
un personaje de López Obrador, pero a mí me gusta, periodísticamente, lo que tanto Rosario como Bejarano hablan de los videoescándalos, ¿no? Que ese es un tema que para ellos no lo habían tocado y que fue con la primera intención que yo llegué con Bejarano, para decirle, usted cuénteme sobre los videoescándalos. Encinas me cuenta el día que prácticamente iba a empezar el estallido social, 13 de septiembre de 2006, después del fraude de Felipe Calderón. Hubo el plantón del Zócalo. Fox quería que se dieran el Zócalo para el grito, ¿no? El 15 de septiembre. Entonces, a través de Encinas se empiezan a hacer todos estos enlaces. Encinas siempre consultándolo con López Obrador diciendo no. De hecho, López Obrador es el que le dice, pues mira, proponle a Fox que él se vaya a Guanajuato y nosotros nos quedamos en la ciudad, ¿no? Obviamente Fox no acepta lo de Guanajuato, y luego viene un intento del Estado Mayor de quererse apoderar de la plancha del Zócalo con los paristas, y eso lo que trae a Encinas es Joel Ortega, entonces jefe de la policía, le llama a las 2 de la mañana y le dice, o sea, van a empezar los golpes, ¿no? Y entonces mandan fierros para combatir fierros, en este caso mandan a granaderos, y mientras Encinas está arreglando el problema, lo soluciona. Eso terminó al final las soluciones, ustedes lo saben, Fox yéndose a Guanajuato y Alejandro Encinas dando el grito en el Zócalo, ¿no? Junto Junto con Abascal. con Abascal, pero desde el ayuntamiento, porque no les iban a dar el Palacio Nacional, ¿no? Y Encinas me cuenta que, bueno, tuvieron que quitar un poste, tuvieron que armar bien digamos, esos detalles que al final pues le dan como también credibilidad y buena, como saborcito a las historias, ¿no? Marcelo, pues mira, de Marcelo hay un testimonio, no es mío, es de un reportero, bueno, yo fui y lo entrevisté, Ernesto Osorio. Él cuenta sobre que estuvo en un momento o sea, que estuvo ese día o esa tarde-noche con Marcelo cuando pasó lo del linchamiento de los policías de Tláhuac, ¿no? Entonces, y él va contando su experiencia con Marcelo, cómo fue ese día, cómo fue el trato de Marcelo con él, por qué Marcelo no contestaba el teléfono, etc. Él, no quiero espolearlo mucho, pero bueno, ahí va contando eso. Lo de cómo sacaron a los ambulantes del centro histórico o cómo los reubicaron, ¿no? A base y a punta de averiguaciones previas, ¿no? Entonces eso también ahí va apareciendo. René Bejarano cuenta sobre el News Divine, acusa al ex procurador y a Guillermo Sayas, que ya murió, de que ellos tenían un grupo de extorsión y que al final lo del News Divine fue un grupo de extorsión. O sea, yo creo que cada historia, bueno, a partir de ahí, cada historia va teniendo como muchas revelaciones. Llega Mancera, con Mancera es una entrevista confrontativa, como, bueno, todas las entrevistas fueron confrontativas, pero con Mancera fue mucho más, pues porque, digo, teníamos ahí como unos pendientes, ¿no? En el sentido, pues imagínate, ¿no? De alguna manera su secretario de gobierno me amenazó de muerte, pues bueno, pues yo tenía algunos pendientes, digamos, con Mancera. Entonces sí es una entrevista que a lo mejor se siente fuerte, pero bueno, pues esa es, digamos, como que no lo pude ocultar. Y con Claudia Sheinbaum lo que hago, pues básicamente es contar, o sea, la pandemia, pero a través de una experiencia personal, ¿no? O sea, lo del feminismo es un texto que escribe la doctora Ingrid Urgelles, que bueno, que es mi esposa también, ¿no? A ella le pedí que escribiera ese texto, porque bueno, nosotros los hombres de feminismo, pues la verdad no. Entonces, bueno, preferí que Ingrid lo hiciera, porque me parece que es un tema importante. Hablo del metro, y curioso, fíjate que logro hablar con uno de los abogados de varias de las víctimas del metro. Se llama Teófilo Benítez. Él, de alguna manera, tiene su propia versión y la cuento. Su versión fue una mala obra, o sea, estaba mal la obra, en donde hubo un poco de corrupción. Luego viene Mancera, hace un golpe político, no arregla nada de la línea, o sea, hay un cierto dolo, digamos, como de Mancera, y luego se le cae a la doctora Sheinbaum, en donde, bueno, pues faltó mantenimiento, sí, en las 3 administraciones, sí, o sea, dice, él, por lo menos es lo que él cuenta, ¿no? Es lo que él dice. A mí me parece medio creíble su versión, pero bueno, pues ahí al final el lector tiene mucho. Yo agarré de los libros que se han publicado sobre el metro, sobre la línea 12, he tomado de los libros, ¿no? De las notas que se publicaron en El País, en Proceso, Sin embargo, o sea, en todos, o sea, para poder contar de alguna manera bien la historia, ¿no? Y que si, bueno, si hay algún error y todo, bueno, pues no, o sea, checarlo porque ahí están las fuentes, ¿no? O sea, Sí. eso sí, traté siempre de que hubieran esas fuentes para que no dijeran, oye, porque en estos tiempos que estamos, ustedes lo saben, ¿no? O sea, de pronto dices algo y la gente como que dice, no, 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 no,
a ver, ¿de dónde lo sacaste? Y eso es mentira, ¿no? O sea, entonces, bueno, de alguna manera hay que mostrar ahora esas pruebas, ¿no? Claro. Alejandro, una última pregunta de mi parte y me anclo en Claro, esta tocayo. última, en esto último que comentas, justo porque tú has pasado por casi toda la prensa mexicana, o sea, de Reforma al Universal y de las revistas, pues casi, creo yo que casi todas. Te pregunto y aprecio que evalúes qué es lo que está pasando con la prensa mexicana. Digo, nosotros estamos muy cómodos desde esta minoría donde estamos. Pues, además, pues siempre, Álvaro y yo siempre hemos estado en minoría. O sea, nunca Claro. nos hemos identificado con las mayorías que forman Carlos Loret, no sé, digo, ya sabes tú, Sí, 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 sí. de López Dóriga a Carlos Loret, pues toda esa gama, pues nosotros siempre hemos sido ajenos a eso y Claro. a No, esas yo lo sé. mayorías, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la prensa? ¿Qué es lo que ves, Alejandro? ¿Qué está pasando hoy? Mm, Mira, siento que hay, o sea, bueno, evidentemente esta gran ala derechosa, ¿no? De medios hegemónicos, ¿no? Tratando de estar torpedeando el proyecto de López Obrador, ¿no? O sea, eso es fuerte, es decir, creo que nunca habíamos tenido a tanta prensa en contra de un gobierno, ¿no? Digamos, federal. Toda la prensa era de alguna manera, o no, bueno, no toda la prensa, pero sí esa prensa era muy, muy consentida, etc. Hay también otra ala, me parece la obradorista, en donde también siente uno que digo, no, no, espérense, también se necesita autocrítica, ¿no? Y yo creo que el lugar en donde están ustedes y en donde yo también creo que estamos es en las gradas de la izquierda, ¿no? Es decir, desde las gradas de la izquierda, o sea, porque tampoco estamos en esa primera fila, o sea, bueno, yo no quiero estar en la primera fila, pero sí estar en las gradas de la izquierda en donde se evalúa, se critica, pero se aplaude también y se defienden cosas que finalmente yo como periodista que sí me considero alguien de la izquierda, pues evidentemente sí le quiero contestar a la oposición. Es decir, creo que nuestro periodismo al final, a lo mejor me equivoco, pero por lo menos el mío sí, siempre fue para que estos gobiernos llegaran a gobernar, ¿no? O sea, es decir, siempre hice un periodismo para esto. Hoy veo como escaso ese periodismo, es decir, hay un periodismo que sí agarró y dijo, yo la militancia y está bien, es válido, pero también del otro lado, yo creo que hay un nicho en medio, ¿no? Pero ese en medio no significa ser neutral, no significa ser amarillo, sino significa estar más en una posición, digamos, desde la izquierda, ¿no? Y desde ahí ser crítico, ¿no? O sea, yo creo que en esa posición es como debería de estar hoy la mayoría del periodismo y sin embargo, pues no está ahí, ¿no? O sea, la gran mayoría está en esta parte, en esta ala de la derecha, hay una otra parte, ¿no? La oficial, que me parece que se necesitan de, o sea, está bien, los medios oficiales siempre han existido, pero también hay público que está buscando algo más, algo menos chairo, algo menos golpeador, ¿no? No, sino algo más. Digo, yo los he escuchado a ustedes cuando hacen sus evaluaciones, ¿no? Sus reflexiones, y yo digo, pues claro, pues por eso tienen público, ¿no? Porque el público está buscando este tipo de reflexiones, Álvaro, ¿no? O Alejandro. Y hay otro periodismo también, sí creo, muy metido en las redes sociales, o sea, en el Twitter, bla, 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 ¿no? Que bueno, pues también, pero pues esa es la dinámica de las redes sociales, ¿no? En el periodismo, digamos, en el periodismo puro y todo, veo como esos tres círculos, ¿no? Y me gusta que ustedes estén en el medio y yo también ande por ahí, ¿no? Así que así lo veo, Alejandro, ¿no? Está difícil, siento que sí o sea, está difícil hacer periodismo en este momento también por la polarización, ¿no? O sea, de pronto, si tú haces una crítica a López Obrador, al presidente, uy, ya están diciendo que eres de izquierda, de derecha, o si haces algo contra, no sé, o sea, tienes que estar de pronto, ser un equilibrista, ¿no? Cuando a veces, cuando creo que en nuestros tiempos, en nuestros mejores tiempos más jóvenes no lo teníamos, ¿no? Pero ahora, bueno, pues hay que cuidarnos más, ¿no? Pero al menos el periodismo que está en medio lo está haciendo bien. Pues yo te veo, Alejandro, con lentes de morena, un color muy morena. La pared se ve guinda ahí del color de morena, muy bien. No, hombre, Sí, ¿no? broma. Muchas felicidades por este gran libro. Eh, Recomiendo, por supuesto, a usted que nos ve y que nos escucha, que le eche un ojo, no solamente para quienes tenemos muchas décadas viviendo en la Ciudad de México, también para los que aquí nacieron, sino también
porque en buena medida explica lo que hoy está viviéndose en México, porque dos ex jefes de gobierno, la actual jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard, pues están buscando la candidatura para gobernar este país. Entonces, sus gestiones de gobierno, que aquí se retratan al 100% en el caso de Marcelo Ebrard, inconcluso todavía en el caso de Claudia, sí dan, digamos que, luz sobre lo que podrían ser como presidentes de México. Así es que muchísimas gracias, Alejandro, No, al por la contrario, yo se los conversación agradezco y por mucho. este libro. No, muchas gracias, la verdad se los agradezco. Gracias, Tocayo, gracias, Álvaro, y pues aquí seguimos y mucha suerte, de verdad. Tienen un espacio muy chingón. Va. Venga, Muchas gracias. Gracias. nada, Muchas cuídense. gracias. Volvemos.